Hola cinéfilos y cinéfilas, en esta oportunidad quiero compartir mi opinión acerca de la película Godzilla x Kong, el nuevo imperio. Y para entrar en materia, si les soy sincero, tenía expectativas muy altas con esta película, pero la verdad es que salí decepcionado, ya que esta producción prometía bastante, y más porque en esta oportunidad se sentía que Godzilla x Kong iba a estar más enfocada en los kaijuns que en los humanos. Si bien es cierto que no se puede tener a todo el mundo contento, de igual forma es importante tener claro que la película debe contar con un equilibrio general y esta película carece de esto, porque no tiene una profundidad o desarrollo por completo de la historia, por lo cual se siente vacía, ya que la película te ofrece un sinfín de efectos visuales y especiales a lo que marca, sintiéndose muy acelerada, mostrando escenas tras escenas y no termina por dar el tiempo suficiente para procesar lo que ocurre. Eso sí, tampoco sientes que pierdes tu dinero porque logra ser entretenida, y aunque en cierto punto se explora la tierra hueca, al final no te enseña más de lo que ya se ha mostrado en anteriores entregas. Como les comentaba, esta es una producción que cuenta con muy buenos efectos visuales, pero que lamentablemente termina por apoyarse solo en este recurso, dejando de lado por completo la historia y el guión, que para mí es parte fundamental para que una película sea completa. Por lo tanto, me parece que el director se fue aquí por la segura, dando al espectador secuencias de escenas de acción una tras otra, siendo que a mi parecer esta película termina por estar debajo de sus antecesoras. Por otra parte, me molestó porque su guión posee demasiadas conveniencias, haciendo que se vuelva predecible, sumado al hecho que promocionaron demasiado la película y esto provocó que como espectador tuvieras una saturación de información, perdiendo así el factor sorpresa. Se sabe que el director Adam Wingard quiso escuchar y complacer a la audiencia al incluir por más momentos y con mayor interacción a los Kaijun, dejando en un tercer plano a los humanos, y esto en cierto punto pudo haber sido positivo, pero es algo que no termina de cuadrar, porque al unificar todos los componentes termina por ser una película muy simple. Además, al analizar se siente que hay un desbalance bastante notorio entre los Kaijuns, ya que por un lado tenemos a Godzilla y Kong, quienes terminan por unir fuerzas para vencer a un villano en común, que es Scar King, quien a la final no resulta ser tan poderoso como para justificar que en esta película se involucre tanto a Godzilla como a Kong, ya que Scar King resulta ser un villano a vencer más del montón, sin una estrategia sólida o un trasfondo de este personaje mejor construido, dando esa sensación de que la participación de todos ellos sea desproporcionada, siendo que lo más absurdo de la película es que en ella misma se plantea y te ponen en contexto lo terrible y temido que puede llegar a ser Scar King. Incluso podemos ver a Godzilla acumulando energía para lo que está por venir, sumado al primer enfrentamiento con Kong, dejándolo vulnerable, haciéndole creer y pensar al espectador que este es un villano bastante poderoso, dictador y con un nivel de maldad supremo. Por lo que cuando ves en lo que termina, todo sencillamente te decepcionas. En cuanto a lo positivo, les puedo decir que me gustó el hecho de que los combates entre los Kaijuns estuviera por completo bien iluminados, permitiendo que se pueda ver todo más a detalle. En cuanto a la duración, me pareció lo justo, y la intervención de los humanos en la película creo que fue la correcta. En general, te puedo decir que Godzilla x Kong, el nuevo imperio es una película que es meramente entretenimiento gratuito, simple y básico. Que sí, que no te vas a aburrir, y tampoco perderás tu dinero porque queda más que claro que esta producción está hecha para ofrecerte un buen rato mientras disfrutas de la cantidad de efectos visuales. Por lo tanto, si esto lo tienes claro, irás a la fija. Pero si buscas darle un sentido a la película, créeme que te decepcionará. En fin, cinéfilos y cinéfilas, recuerda que si te gustó este video puedes apoyarme dándole me gusta. De esta forma ayudas a que la comunidad cinéfila crezca. Además, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Además, cuéntame qué te pareció esta película. Si ya la viste, estaré leyendo todos y cada uno de tus comentarios. Así que sin más, hasta la próxima. Chao.